Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy lunes 29 de enero del año 2024. Bueno, antes que nada, unas palabras para lamentar y sumarnos al luto del pueblo panameño por la pérdida de uno de los grandes del fútbol nacional, Luis Carlos el Matador Tejada Hansel, quien ayer pues fue llamado al más allá. Paz a su tumba y resignación cristiana a sus familiares. En materia internacional, lo más destacado tiene que ver con el anuncio de una corte de Hong Kong que ordenó hoy lunes la liquidación del atribulado gigante inmobiliario chino Evergrande, después de que no logró presentar un plan convincente para su reestructuración, considerando la obvia ausencia de avances de parte de la empresa en presentar una propuesta viable de reestructuración. Considero apropiado que el tribunal emita una orden de liquidación contra la empresa y así lo ordeno, dijo la jueza Linda Chan del Alto Tribunal. Recordó que en una audiencia previa en diciembre de 2023, el tribunal dejó muy claro que esperaba ver una propuesta viable debidamente formulada. Las acciones de la empresa cayeron más de 20% en la bolsa de Hong Kong tras la decisión judicial y su cotización en bolsa fue interrumpida. El comercio de acciones de Evergrande Property Service Group se ha interrumpido a las 10:19 horas, 2:19 del meridiano de Greenwich de hoy, indicó la bolsa de la ciudad. También detuvo la cotización de la filial de vehículos eléctricos del grupo. Evergrande, que fue la inmobiliaria más grande de China, ha reportado deudas por más de 300.000 millones de dólares y sus problemas se han convertido en un símbolo de la crisis inmobiliaria que vive el país desde hace años. Un acreedor presentó en 2023 una solicitud de liquidación de Evergrande, pero el caso se arrastró mientras las dos partes intentaban negociar un acuerdo. Tras la sesión judicial, un abogado que representa a los acreedores de Evergrande dijo a periodistas que la empresa es la única responsable por la liquidación. El sector de construcción y bienes raíces de China llegó a representar 1/4 del Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, el presidente Xi Jinping consideró que el nivel de endeudamiento de Evergrande y otras firmas era un riesgo inaceptable para el bienestar económico del gigante asiático. Desde 2020, las autoridades han limitado el acceso de las inmobiliarias al crédito, lo que provocó una ola de impagos. Para fines de junio del año 2023, Evergrande calculó sus deudas en 328.000 millones de dólares. Muy bien. Por otra parte, en Rusia, el presidente ruso Vladimir Putin fue registrado como candidato para las elecciones presidenciales del 15 al 17 de marzo, indicó la agencia de noticias Interfax hoy lunes al citar a la Comisión Electoral Central. Tanto partidarios como opositores esperan que el mandatario avance hacia un nuevo mandato de 6 años, que sería su quinto. Y si lo completa, se convertiría en el gobernante con más años en el poder en Rusia desde el dictador Joseph Stalin. Putin intensificó la represión contra la oposición desde el inicio de su invasión de Ucrania y sus críticos más destacados han huido al extranjero o han sido encarcelados. Sus contendientes, incluido el candidato antiguerra Boris Nadezhdin, tienen hasta el miércoles para reunir el número necesario de firmas de partidarios para respaldar sus campañas. Y por último, el gobierno de Irán ejecutó a 4 hombres hoy lunes tras ser condenados por espionaje a favor de Israel, indicó el Poder Judicial. Los acusados fueron detenidos el 23 de julio del 2022 cuando supuestamente preparaban una operación contra un centro del Ministerio de Defensa en Isfahán por encargo de la agencia israelí de inteligencia Mossad, según el sitio oficial Misan Online. También sostuvo que fueron enviados a África para hacer cursos de formación en los centros militares de esos países, con presencias de oficiales de Mossad. Los informes no especificaron cómo se ejecutaron las sentencias de muerte, pero en Irán suele ser en la horca. En 2022, Teherán dijo que sus agentes de inteligencia habían desmantelado un grupo vinculado al Mossad que supuestamente había planeado operaciones terroristas dentro de Irán y arrestó a todos los miembros y confiscó una gran cantidad de armas y explosivos.
De vez en cuando el régimen islámico reporta arrestos, juicios y ejecuciones de sus nacionales por espiar para el Mossad y otros servicios occidentales de inteligencia. A finales del mes pasado ejecutó a 4 personas y condenó a varias otras a prisión por tener presuntos vínculos con Mossad, de acuerdo con medios locales. El mismo mes, un hombre fue ejecutado tras ser acusado de revelar información clasificada a este servicio de inteligencia israelí. Eso es lo más destacado en materia internacional, Flor. En materia nacional tenemos nueva noticia acerca de la descentralización paralela en el corregimiento de salud. Se ha dado el mayor desembolso per cápita. A mí lo que y obviamente todavía hay gente sin agua, sin luz, casi que en la prehistoria, sin caminos, pero es el corregimiento donde más se ha recibido per cápita dinero de la descentralización paralela, que Gaby Carrizo niega en llamar descentralización paralela. Dice que eso no es paralelo. Oye, ¿por qué hay que llamarlo así si eso no se ha investigado? Ese es el corregimiento que es vecino de la finca del presidente Cortizo. Laurentino Cortizo. Y, a 10 minutos. ¿Qué? Y el representante, Eugenio Delgado, mejor conocido como Genito Delgado, pues como que se la pasa de farra en farra según los mismos vecinos, ¿no? Geñito, el amigo de celebró a lo grande, al estilo magnate, sus 50 años y después hizo una celebración para celebrar que la celebración de los 50 años había quedado buena. Casi que patronal. ¿No? Entonces, eso según el reporte del diario La Prensa del día de hoy. Pero en salud, los 6 millones y tantos que le han dado al representante como parte de los auxilios de la descentralización y descentralización paralela, brillan por su ausencia, porque en Contraloría solo se le puede dar seguimiento a casi 300.000. Sí, ¿qué pasa con el los recursos que son 5.7 destinados, según hemos tenido aquí al director de asesoría legal de la Autoridad de Descentralización, que son destinados para inversión, son obligatorios, pero eso es en la descentralización formal. En la paralela no. Y ahí están las consecuencias. Entonces yo no entiendo cómo... Gaby Carrizo que cómo es posible que se le pueda llamar paralelo a eso. Yo no entiendo cómo el vicepresidente y candidato a presidente, José Gabriel Carrizo, puede negar lo obvio. Es decir, hay una descentralización. Así como niega lo obvio en todo lo demás. Hay una descentralización, unos fondos de descentralización que se están utilizando para todo, menos para lo que indica la ley de la descentralización. Porque si no fuera paralela, pues los fondos de inversión tendrían que estar registrados y utilizados. Y no está sucediendo así. No está sucediendo, pero ¿cómo puede negar lo obvio? No sé si escuchaste la entrevista de esta mañana. Todo lo que dijo fue negando lo obvio. Está en campaña, ¿qué te puedo decir? No, pero uno no puede hablar semejante cantidad de hierba aromática sin sustento, o sea, es como demasiado. Bueno, él es mayor de edad, como él mismo dijo. Como dijo de Martín Torrijos, él es mayor de edad, él sabrá lo que hace y lo que dice. A mí me parece insultante, Atenos. ¿Qué cosa? La cantidad, el cerro, la montaña, las hectáreas de hierba aromática que habló Gaby Carrizo sin sustento. Como demasiado, hombre. O sea, por lo menos uno está acostumbrado a que digan medias verdades con hierba aromática, es como un mix, ¿no? Pero este es absoluta hierba aromática sin sustento. Explícame, por favor. Mira, yo creo que está en campaña y está presentando una serie de iniciativas que en cierta forma te llevan a la... Yo se lo pregunté, ¿no? Acerca de, bueno, perfecto, eso es el deseo, pero usted estuvo ahí en los últimos 4 años. ¿Por qué no se hizo? Claro, exactamente. No, es que él dice que él y Nito tenían opiniones diferentes hasta en el juego, hasta qué juego de fútbol le iba, a qué equipo de fútbol. Equipo de béisbol. Bueno, de lo que sea de deporte, pues. Sí. Pero, por favor, qué ejemplo tan superficial. Yo me sentí insultada. Realmente me sentí insultada. ¿Tú crees realmente que tendrían diferencias? ¿Que tienen diferencias? Sí. ¿Tú crees que tienen diferencias? Sí. O sea, que ellos tienen diferencias en la gestión de gobierno. O sea, tienen puntos de vista. Yo creo que sí tienen diferencias, pero que al final del día hacen lo que en el momento se impere, ¿no? O sea, como en la protesta, él dice que él pasaría una ley anticierre. A mí me encantaría saber cómo va a pasar una ley anticierre, porque es que en este momento no actuaron porque no tenían la ley,
Pero es que la Constitución es clara y la ley también es clara. Así es. O sea, ellos no necesitan una ley anticierre para hacer cumplir las leyes Entendí que querían existentes. criminalizar, así se lo pregunté, si querían Sí, era sí, sí, y él dijo que sí. criminalizar las protestas. Penalizarlas. No, criminalizarla, que es otra cosa. Bueno, va más allá. O va sea, más allá, mira, pero incluye quiere hacer una penalizarlas. reforma al Código Procesal Penal. Mira, el artículo 170 del Código Penal, que era el que establecía Claro. la criminalización del cierre de Sí, calles, sí, sí. fue declarado inconstitucional Así por la es. Corte Suprema de Justicia en el año 2015, entre otras cosas, porque lo que establece el artículo 38 de la Constitución es la facultad de las derecho. autoridades de tomar medidas de policía Exacto. para evitar el abuso en los cierres de calles. Bueno, ellos no necesitan ninguna ley. Y la Corte consideró que elevar a categoría de delito, es decir, incluir la jurisdicción penal, no es una medida de policía y excede las facultades de la Constitución. Es que una Entonces- cosa es la protesta y otra cosa es el cierre de la calle. Son dos cosas diferentes. Sí, correcto. O sea, tú no puedes prohibir la protesta, No, pero sí en la Pero- calle. La cosa es que a mí me pero preocupan el dos cosas. cierre de calle no es que se puede prohibir, porque realmente Es derecho. el ciudadano tiene el derecho a movilizarse donde quiera. Sí. Lo que el cierre, lo que uno sí puede evitar, o sea, el Estado cierre como de tal vías. puede evitar el cierre de vías. Claro. Pero a mí Es me otra preocupan cosa. dos cosas. Uno, que en su momento cuando tuvieron el país prendidísimo, nunca sacaron a la gente de las calles, a los que tenían que sacar. Y dos, que si se presenta una ley de cierres, anticierres, esa discrecionalidad, tomando en cuenta, yo no sé si a ti te recordó un poquito la dictadura cuando él dice es que necesitamos orden y progreso. Sí, Eh, sabes que no lo repitió una vez, lo repitió varias veces. ¿ah? Orden y progreso. Yo quiero ver cómo la policía va a hacer ese orden y progreso, Orden y con progreso, esa ley esa era anticierre. Aquí es que le van a aplicar, porque en este momento, habiendo la ley como está, No, la pero es que- aplicaron con quienes no eran. Pero es que al final, cuando me estaba hablando acerca de 1968, le pregunté lo mismo, porque es que y ahí hay una versión que quizás muchos tergiversan acerca de lo que era Panamá antes de 1968 y después de 1968. Obviamente, si uno le pregunta a alguien del PRD, te dice, no, en este país todo se pudo hacer después de 1968, porque antes de 1968 tú no hubieses sido periodista, tú no hubieses estudiado. Uno se queda pensando y uno se pregunta, ¿realmente eso fue así? No, no. Claro No, que no. yo tampoco O sea, es parte de esa La Universidad propaganda. Eso es claro, propaganda. La Universidad Nacional de claro. Panamá se fundó en 1935. Exactamente, Y entonces- el grueso de los ministros que acompañaron los gabinetes del inicio de la Tuvieron que dictadura estudiar en la universidad. eran graduados en la Universidad de Panamá. Mira, Entonces eso es una leyenda. hay una propaganda sobre ese tema. Pero bueno, yo le pregunté directamente si él entonces era apoyado a la dictadura. Y entonces me dijo que, que sí. Y al final, o sea, terminó hablándome acerca de Omar él- Torrijos, ¿no? pero si él- Difícil hablar de Omar Torrijos Cuando para la alguien del dictadura- PRD en este cuando momento. la dictadura él era un niño. No, él nació con la elección en 1984, creo que en 1984. Bueno, sí, 1983. está bien, pero era Obvio, un niño. Sí. Era un niño. Sí. Él cuando la invasión tendría 5 años, Sí. 6 años. Sí, exactamente, Que fue el 5 fin de la 6 años, dictadura. así es. Entonces, eso es Tenía hablar 7 por años. referencia. Era más chiquito que Flor. No, Era- me lleva un año, 2 Ah, ya. años él. Hablar por referencia. No. No, y es difícil realmente para un PRD cualquiera hablar de Omar Torrijos en esta época. Porque Sí. es que tienes al hijo de Omar Torrijos Corriendo en tu contra. corriendo en tu contra. Entonces, por más torrijista que quiera ser, o sea, ¿quién más torrijista que el hijo de Omar Torrijos? Sí, Mi pregunta, ¿no? es la palabra ¿Hay más alguien más gris. torrijista que el hijo de Omar Torrijos? Es la palabra No sé. más gris de esta elección. No sé, sí, Torrijismo. exacto. Es complicado y es complejo el escenario para el PRD, definitivamente que es complejo ese escenario. Me parece a mí que es muy complejo. Total. Muy total. difícil Hay un montón para de más ellos. temas de Oye, actualidad que hay que hablar, pero Ah, tenemos no, a nuestra mira. invitada por Zoom. ya está por Zoom. Bueno, Mira, y no podemos soslayar el tema de las reformas a la Constitución también que él propone de ganar por Sí. hacer. Y sería por el método de 2 asambleas. No sé si analizaron Sí. eso. Y también él- habló de lo de y la él- mina, que es Y importante. específicamente en los títulos relacionados Pero- con el Ejecutivo y el Legislativo. pero para 2 asambleas sería al final de su mandato. Así es. Porque ya no alcanza con esta. Oye, pero viste Entonces, que dijo sería- que él no compartía la opinión de todo Panamá de que la Asamblea vive del clientelismo. Sí, así lo dijo. O sea, Ok, ¿quién tenemos de invitado? ¿A de invitada? ¿Nuestra invitada? tenemos a la vocera de los residentes, una de las voceras de los residentes del casco antiguo. Su nombre es Lilia Mendoza, ella es residente del casco antiguo y además es candidata a representante de San Felipe por otro camino.
Ella nos acompaña Y por son los que Zoom. tienen el problema con Con los los carnavales carnavales. ahí en el Casco Viejo. Hoy, por primera vez, fueron citados por la OCA, el Casco Antiguo, la organización de la OCA, citaron a la comunidad por primera vez. Hoy a las 10 de la mañana tenemos a nuestra invitada en línea. Hola, muy buenos días, Flor Atenógenes. Gracias por recibirme esta mañana para conversar sobre la polémica del carnaval en el Casco Antiguo. Adelante. Una pregunta, Lilia, ¿esa reunión a la que los han citado la oficina del Casco Antiguo es con la Junta del Carnaval o es Con la Autoridad de Turismo. con la Autoridad de Con la Turismo? Autoridad de Turismo. Y ahí les podrán, me imagino yo, que definir cuáles son las actividades que tienen pensadas hacer la Junta de Carnaval y la Autoridad de Turismo en las inmediaciones del Casco Antiguo. Porque Tengo entendido que se nos va a consultar post facto acerca de las actividades. Y esa agenda de actividades ha cambiado consistentemente según vamos presionando y vamos expresando nuestro rechazo muy públicamente. Esto fue una actividad sin consulta y se hizo solamente con una asociación gremial de hoteles y restaurantes cuya membresía nosotros realmente los residentes desconocemos y se manejó de una forma tan opaca y a espaldas de la comunidad que no tenemos más remedio que rechazarla, ponerla en pausa para poder hacer las preguntas pertinentes de cómo va a afectar esto nuestra vida y nuestros hogares. Y el Casco Antiguo es una comunidad diversa, con diversos actores que no participaron allí, no se nos incluyó. Esta asociación lo hizo de forma unilateral y de espaldas a la comunidad y desconocemos. Ahora, la Autoridad de Turismo, la Junta de Carnaval ha tratado de modificar la agenda. Para el día de hoy, lunes, no tenemos idea cómo haya podido cambiar esa agenda, así que estamos a la espera pues, de reunirnos con ellos a las 10 de la mañana y como le bien señalé a la directora de la oficina del Casco Antiguo, que mi presencia en esa reunión no era sinónimo de aceptación de esa agenda. Al contrario, es una reunión unilateral, por cuanto no se nos aclara exactamente cuáles son los temas que vamos a abordar ni qué, pero esperamos expresar nuestro rechazo contundente allí. Y no es una mala idea tener un carnaval del Casco Antiguo, y allí hago la diferencia. Una cosa es un carnaval en el Casco Antiguo y otra es un carnaval del Casco Antiguo, pero eso requiere una preparación amplia, sobre todo para aprovecharla, como intentan justificarlo, para movilizar o activar el turismo en la zona. Los operadores de turismo, los profesionales de turismo, saben muy bien que las programaciones se hacen con antelación, y la antelación es de usualmente 6 meses, un año. Los grandes carnavales del mundo se preparan así, por eso atraen una buena oferta turística. De tener un carnaval del Casco Antiguo, tendría que hacerse en conjunto como la comunidad, que conoce muy bien los desafíos y los problemas de infraestructura, de seguridad, etcétera. Nosotros tendríamos que ser parte esencial de esa planificación y ciertamente es un intento fallido para atraer un turismo que no va a estar aquí. El gran atractivo del carnaval en el interior sigue estando en la oferta de turismo, y una cosa inventada 3 semanas antes de los carnavales no promete ser cosa buena. A ver si entiendo. Entonces, esto lo inventaron ahora. O sea, no fue algo que lo habían planificado, sino que fue de improviso, pues. Nada, improvisado sale bien. Todos nos enteramos por los medios de comunicación cuando se anuncia que hay un carnaval en el Casco Antiguo, y fue un viernes a la 1 de la tarde. No tengo la fecha aquí exactamente, pero fue el viernes pasado. O sea, el viernes fue que ustedes se enteran, y lo que indica entonces que hubo muy poca planificación para extender el carnaval al Casco Viejo, porque decíamos nosotros la semana pasada... No teníamos idea, no teníamos idea. Sencillamente nos madrugaron con esa información a la 1 de la tarde del viernes antepasado, y entonces quedamos nosotros exigiendo se nos atendiera, exigiendo respuestas, exigiendo transparencia en cuanto a quién convocó, cómo le convocaron, qué involucraba, porque no teníamos idea. Entonces se fue improvisando, ellos fueron improvisando una agenda de actividades que se ha ido modificando según somos más vocales y más claros en nuestro rechazo. No es mala idea, sería maravilloso tener actividades culturales aquí. Y aquí tengo que hacer un señalamiento claro. Las actividades culturales tenemos que pensarlas dentro del contexto del conjunto monumental histórico del Casco Antiguo. Tamborito, diablicos,
¿Son manifestaciones que estuvieron aquí en el casco antiguo? No. Entonces, hasta eso necesita una planificación y una guía académica, es decir, de historiadores, antropólogos en la mesa, para poder diseñar actividades cónsonas y que sean distintas al resto del país. Eso es importante recalcarlo. Y por otro lado, está la pregunta de fondo. Quiero que sepan que nosotros elevamos una consulta al procurador de la administración el 25 de enero, consultándole si hubo incumplimiento de normas y si pueden realizar estas actividades sin la autorización previa de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y si puede la Dirección de Patrimonio autorizarla sin consultar los diversos actores de la comunidad. No puede hacerse eso, ya hicimos la consulta, esperamos una respuesta pronto del señor procurador. Y bueno, estamos listos para las 10 de la mañana ir a conversar con la autoridad de turismo y ver exactamente qué hay en mesa. Tenemos preguntas muy específicas en cuanto a la planificación y sobre todo sobre el madrugonazo de una asociación que se ha abrogado los derechos de una comunidad en mesa y lo hizo a espaldas de nosotros. Lilia, que van a hacer? ¿Cuáles son esas preguntas específicas que van a hacer? Se habla de un producto cultural y existe tal definición de un producto cultural o un producto turístico, pero los productos involucran un intercambio, hay algo transaccional allí. Una de las preguntas específicas que tengo para la Oficina de Casco Antiguo y para la Autoridad de Turismo y la Junta del Carnaval es quién está recibiendo pago por realizar estas actividades aquí. Esa es una de las preguntas que tenemos. Y por otro lado, ¿por qué no se comunicó a la comunidad que conoce bien el tráfico, los desafíos, las dificultades, las oportunidades, las horas, los ritmos de esta comunidad viva? Esa es una de las preguntas, la segunda pregunta que yo tengo para ellos. Y número 3, la que elevamos a la Procuraduría de la Administración, que es después que incumplió la norma. El Ministerio de Cultura, ciertamente la ministra dio declaraciones a favor de un carnaval en el casco antiguo, definiéndolo como un producto. Lamentablemente, el despacho superior no es la autoridad competente, sino la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, y a la fecha no nos consta que solicitaron los permisos como indica la ley. Muy bien, vamos a tener que estar pendientes del resultado de esa reunión porque lo primero que uno se imagina cuando se anuncia que va a haber carnavales en el casco antiguo es que va a haber jolgorio, desorden, culecos, etcétera. Todo lo que normalmente hay en carnavales. Lo que normalmente hay en carnavales. Claro. Y nos pareció la primera reacción fue, oye, pero qué imprudencia meter ese tipo de actividades dentro de un área reducida, histórica, patrimonio histórico de la humanidad como el casco antiguo. El mal manejo, la mala gestión del casco antiguo en la última, diría yo que década, en la última década, el manejo que se le ha dado aquí ha sido, y lo voy a decir en buen panameño, bomba y plena. Eso no es consono con su vocación turística y cultural. Entonces esto se ha convertido en la sede de la rumba y así ya lo están anunciando varias bares y discotecas en sus páginas de Instagram. Ahora que terminamos la entrevista te mando, Flor, todos los enlaces para que veas cómo anuncian esto al público y al público panameño. Fiesta bomba y plena, cuando aquí nosotros tenemos una infraestructura decadente, carecemos de baños públicos para nuestros visitantes. Tenemos señalización tampoco hay. Estacionamiento no hay. Existe, no hay estacionamientos. Esta infraestructura no soporta eso. La traza de las calles del conjunto monumental histórico del casco antiguo es la razón, una de las tantas, pero es la principal, por la que esto es patrimonio de la humanidad. Las calles son angostas, esa cuadratura, ese grid, como le llaman en inglés, es lo que nos ha dado esa característica. Entonces, aquí el sonido se multiplica. Los 55 decibeles que permite la normativa vigente, se escucha muchísimo más. Por otro Lilia, lado, ¿y qué dice el representante de todo esto? No he escuchado pronunciamiento de la Junta Comunal de San Felipe. Por otro lado, tenemos los acuerdos municipales que designan como área de silencio desde las bóvedas, calle Primera, hasta calle Quinta. Las actividades... ¡Epa! ¿Qué pasó, hija? ¡Ya voy! Barrio es barrio.
Ahí estamos en el barrio. Bueno, Lilia. Entonces, que se designa como área de silencio. Entonces, ¿cómo se planea, cómo el mismo Estado y sus instituciones son las principales violadoras de la norma que debería proteger al patrimonio nacional? Eso es una consideración de peso y no creo que deba pasar desapercibida a la comunidad, a la nación, de hecho, porque es también su patrimonio, no solamente de los que aquí vivimos. Entonces vamos a tener afectaciones no solamente a nuestras vidas, a nuestra paz, sino también, imagínense, y ya para cerrar, les dejo con el último dato. Se habló incluso, escuchamos y vimos y leímos que se iba a prohibir, abro comillas, se iba a prohibir la buonería, vendedores ambulantes. El carnaval de la ciudad siempre ha tenido puestos de venta de comida y demás. La gestión de un carnaval y de toda actividad dentro del patrimonio no puede dejar por fuera a los residentes que también podrían gestionar su puesto de comida, crear una oportunidad de llevar algo de sustento a sus hogares. Y no solamente eso, explíquenme cómo se le va a menoscabar el derecho cultural, derecho constitucional al acceso a su patrimonio a los ciudadanos que quieran así entrar, aunque no vengan de monería. Esto no tiene patas ni cabeza y hay graves anomalías allí, preguntas gravísimas que hay que hacer con respecto a los intercambios de dineros, etcétera, y qué se esperaba con esta actividad y a quién beneficia. Bueno, Lilia, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros seguimos, vamos a un cambio y volvemos. Muchísimas gracias. Despejada completamente la ciudad sin el humo del Cerro Patacón. Así que Ya, sí, controlaron parece el que ya incendio. ahora sí controlaron el Sí. 100%. Todo se Esperemos. derrumbó, pero yo sigo esperando la investigación. Esperemos, sí. Sí, La porque- investigación y los detalles de esa concesión. Claro, exactamente. ¿Y qué va a pasar con ese vertedero de basura? Porque lo que suele pasar en Panamá es que ya no vemos humo y ya se acabó el problema, pues. No. No Hasta tenemos el ni próximo idea de que incendio. Eso hasta el próximo no- incendio, que incendio. entonces recordamos que la concesión no se ha dado de manera correcta y que las investigaciones de los 3 últimos incendios, porque hasta ahora eran No, 2, no estaban Es que espérate, ¿qué desarrollados. concesión, realmente, qué concesión seria se puede dar cuando faltan nada más 3 meses para la elección? Sí. Sí, no. Pero bueno, lo dejaron correr, como todo lo han dejado correr, igual que el Seguro Social, igual que lo de la mina que lo dejaron correr mucho tiempo. Entonces, como lo dejan correr, después ya no tienen capital político. Eso va a ser tema de referéndum para la... en el- después Ah, la- de Gaby. En el Sí, plan del cuando pro- gane Gaby Carrizo, En el claro. plan del próximo gobierno debería estar, primero, descentralizar la autoridad de aseo urbano y domiciliario. Descentralizar o acabar con esa... Sí, esa Hay responsabilidad debe estar autoridad. en los municipios. Claro. Y entonces el municipio de Panamá y San Miguelito, los dos municipios, cerrar Cerro Patacón y Es que- hacer un relleno sanitario como Dios manda, con Mira, la tecnología a la autoridad actual. de aseo le has dado una sola responsabilidad. Una sola responsabilidad, ni recoger eso. la basura. Y ni eso hace. Bueno, Entonces, la autoridad de aseo ha demostrado que es totalmente, además de incapaz, innecesaria. Sí. Innecesaria. Entonces, que se la den a los municipios, descentralicen finalmente la recolección y la disposición de los desechos, cosa de que también puedan administrar los vertederos de basura y a ver si le dan otra forma a los vertederos de basura, porque esa también era responsabilidad de la autoridad de aseo, por cierto. Sí. El tema de los vertederos de basura. Se lo pasó un tercero y al final, míralo, en qué ha quedado el tema del vertedero y el relleno de Cerro Patacón, por favor. Es una gran irresponsabilidad mantener ya la autoridad de aseo urbano y domiciliario y todo ese personal que pase pues a los distintos municipios, tanto el de la capital como el de Colón, como el del área de San Miguelito, ¿no? Porque también, a pesar de que en San Miguelito está tercerizada la recolección, es un fracaso total, al punto de que ahora se ha declarado una alerta sanitaria en San Miguelito porque la basura ya se comió a la mitad del distrito, o más allá de la mitad. El Definitivamente. problema de la basura es muy grave en Panamá y en muchas provincias del interior por esa falta de descentralización y control también hacia los diferentes municipios. Pero otro de los temas que está pendiente es el de la sanción de la ley de medicamentos. Vamos a conversar con Emma Pinzón, la tenemos en contacto esta mañana. Emma, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué sabes de la sanción a la ley de los medicamentos? Esta mañana conversé casualmente con el vicepresidente José Gabriel Carrizo, me dijo que hoy iba a haber una reunión supuestamente para ver ya el tema de la sanción de la ley. No sé qué tú sabes, Emma, buenos días. Muy buenos días. Sí, Atenógenes, yo recibí invitación, creo que fue el viernes que llegó, para esa reunión que va a haber en el día de... Hoy no.
Perdimos contacto. Se congeló el Y internet. parece que hubo hay una falla ahí con la comunicación con Emma. Vamos a restablecer la comunicación en unos minutos mientras vemos este tema de la sanción a la ley de los medicamentos, ¿no? Que cae en manos, y eso es uno de los temas que casualmente este gobierno propuso hace unos 2 años aproximadamente y que se convierte en ley y ahora están a la espera de la sanción. Exactamente. Ese es el tema particularmente que nos ocupa. Oye, este es uno de los problemas que nos repiten y nos repiten y nos repiten. Todo ¿Ustedes se acuerdan de la ley Balbina? Que fue la primera vez que se abordó el tema de cómo hacer para evitar que el costo de los medicamentos. Eso fue para allá por el 2000, 2001, creo. 2001, ¿no? 2001. correcto. 2002. Y estamos en el 2024. Y seguimos hablando de los medicamentos. Y bueno, y hay una siguen ley, caros, otra nueva ley de sigue el NOA y el CI. ¿No te decían estos días un medicamento que valía $8 en Colombia, $120 costaba acá? La diferencia Es abismal, es insultante. del mismo laboratorio. Insultante y criminal. Del mismo realmente. laboratorio. Sí, no te estoy hablando de que genérica ya y acá no, la misma cosa. El mismo medicamento y estamos hablando de medicamentos no genéricos, sino de casas farmacéuticas. Y que las diferencias entre Colombia y Panamá son abismales. O sea, con lo que una Para irte persona- cerca, porque si te vas a España Sí. y Turquía es otra cosa, pero Porque- Colombia al lado. Yo nunca he entendido. Y es por qué inaceptable, esa porque imagina diferencia. ese medicamento de $8, ¿a cuánto? A $58, o sea, la diferencia. No, 108. 8 a 120. De 8 a $120. 13 o sea, y lo 14 que te veces privas de poder comprar el medicamento en Panamá, con eso puedes viajar a Colombia y lo traes. Ah, claro, pero ahora hay que tener cuidado porque cuando traes esos medicamentos Entonces, en del aduanas extranjero, en aduanas te están poniendo problemas. Sí, te molestan. Sí, por están la molestando por eso. Restablecemos la comunicación con Emma. Emma, ahora sí, te escuchamos nuevamente. Qué pena, se fue la luz y se supone que muy poco ocurre, pero bueno. No, ese es otro de los te problemas decía acá. que sí fui citada a esta reunión en el día de hoy a las 2 de la tarde. Tenemos que ver cuál es la agenda, no te puedo avisar porque las agendas que se hacen para este tipo de reuniones muy pocas veces nos las precomparten y en esta invitación no decía cuál va a ser la agenda de hoy. Sí hubo una reunión el día jueves en la que yo no pude asistir, pero fue mi suplente, la señora Emilia Martínez de esclerosis múltiple, y ya se comenzó a hacer la estructura para la reglamentación. Eso me da buena señal, porque significa que sí tiene un prospecto de que la vayan a sancionar, porque no vas a reglamentar ni vas a empezar a hablar de reglamentación si no sospecharas que sí se va a sancionar. Entonces, ¿sí crees que haya una sanción pronto, sobre todo porque fue este gobierno particularmente el que impulsó esa ley, ¿no? En la Asamblea. Bueno, yo sí pienso que se va a sancionar prontamente porque además tienes el siguiente antecedente de todo lo que pasó, todo lo que hemos vivido por Mira, la discusión de esa reforma tiene más de 2 años y que este gobierno se vaya sin que eso se haga una realidad sería un total fracaso. Así que yo creo que en vista de todos los problemas que han habido en Panamá, esto es una buena noticia y que sí se va a dar. Estoy convencida que sí se va a dar, tiene que ser porque ha sido ampliamente discutida, todos los sectores nos citaron. Cuando estuvimos en la asamblea tuvimos que defenderla porque sí había detractores, pero al final todos estuvieron de acuerdo con sus respectivas reservas, pero votaron a favor. Entonces eso nos da la esperanza de que esto va a salir adelante. Ustedes también lucharon por la ley del cannabis medicinal. Esas licencias ya finalmente fueron entregadas después de que se demoró la reglamentación en salir. ¿Cuál es su opinión de el ruido que hay acerca de la entrega de estas licencias a empresas relacionadas con políticos y allegados? Bueno, mira, yo pienso que ruido siempre va a haber. O sea, cuando tú habían creo que 20 aspirantes, quedaron reducidos en 14. Luego de esos 14 entraron en un escrutinio estricto y yo tengo que decirte que los pacientes estuvimos allí presentes en la generación de ese checking list que se iba a usar para revisar el dossier de todos los aspirantes. Y fue bien estricto. Incluso nosotros los pacientes llevamos una abogada especialista en comercio internacional y todo esto para que ayudara, porque había temas que sobrepasaban lo que nosotros como pacientes podemos aportar. Si se cumplió esa revisión, espero que así sea, porque se generó una lista estricta de que se le iba a revisar. Siempre
Flor, siempre va a haber gente que va a quedar por fuera, porque lógicamente no se le podía dar las licencias a todos. De esos 14 había que escoger 7 que la ley establecía Permitía, y que sí. y por presión de los pacientes eso pasó de 3 a 7, porque te recordaré que al inicio eran 3 licencias las que se iban Sí, a dar. correcto. Y nosotros dijimos, los pacientes dijimos, no se puede con 3 porque va a haber exactamente mucho monopolio, los precios van a ser altos, hay que abrir el mercado. Bueno, ahí se lograron 7 licencias. Lo que se debe esperar en esto es que el ministerio no vaya a dilatar en responder a todas estas demandas, que ya hay 4 aspirantes que solicitaron que se hiciera el proceso de nuevo o lo invalidaban. No manejo legalmente qué fue lo que ocurrió, pero lo que toca aquí al gobierno es responder rápidamente, porque los pacientes estamos esperando que este producto sea legal, sobre todo aquellos que vivimos con dolor crónico, que todas las mañanas nos levantamos y que ya no podemos estar utilizando opioides que nos causan tanto daño. Bueno, yo no necesito explicarles a ustedes todos los problemas de los opioides. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando? Aquellos pacientes que están consumiendo el producto lo hacen de forma ilegal, trayéndolo a través de Amazon y de otras medidas. Entonces, nosotros tenemos ya que regular eso en Panamá. Muy bien, vamos a un cambio y regresamos en la parte final de Guardo Poder con Emma para seguir hablando sobre este novedoso proyecto y ahondar un poquito sobre el Simpren, que es una plataforma que está incluida en el proyecto para que los usuarios puedan saber dónde conseguir los fármacos. Vamos al cambio y volvemos. Continuamos aquí en Cuarto Poder, estamos hablando con Emma Pinzón, viendo los temas de la sanción a la ley de medicamentos, algo que está pendiente, pero sí, Emma, ¿todavía estás ahí? ¿Nos escuchas? Sí, los escucho muy bien. Emma, ese tema del precio de los medicamentos, que Flor planteaba el caso de un medicamento particular que en Colombia se vende en $8 y aquí en Panamá en $120, esas diferencias, ¿con esta ley de medicamentos se podrá reducir? ¿Tú qué piensas? Bueno, sí, se generaron 2 figuras importantes para lograr eso, pero como todo instrumento jurídico va a depender de la buena voluntad de todos sus actores. Cuando hablamos de los precios de medicamentos en Colombia, quiero decirles, bueno, yo estuve visitando Colombia con frecuencia, mi hija estuvo más de un año trabajando en Bogotá y noté que había una situación allí muy particular. Los medicamentos que están mucho más baratos, así como plantean ustedes, son medicamentos que muchos se fabrican ahí y otros en que la industria negocia directamente con la farmacia los precios. En ese sentido, tú ves que en Colombia hay muchas cadenas, muy poquitísimas farmacias chicas, individuales, con propietarios individuales. Tanto es así que hasta se ven como aquello como que el legado histórico nos deja, ¿no? Entonces, siento que Panamá va a ir hacia allá si es que se aplica el concepto que nosotros logramos en esta ley. ¿Y cuál es? Que las farmacias pueden comprarle directamente a la industria. Pero aquí se van a juntar 2 cosas. Primero, que la farmacia tenga el poder adquisitivo de hacer eso. La industria no le va a vender a ninguna farmacia pequeñas cantidades. Y segundo, que la industria esté interesada en venderle a la farmacia. Es una cosa de doble vía. Entonces, el instrumento legal se genera, anteriormente no se podía porque la ley decía que era obligatoriamente la figura de la distribuidora o droguería en el medio. Ahora, esa distribuidora o droguería no va a desaparecer tampoco porque las farmacias pequeñas dependen 100% del crédito que las droguerías dan. Así que yo pienso que aquí se va a ir generando una diferencia entre un grupo de farmacias y otras, y lamentablemente aquellas que no puedan negociar con la industria al final van a desaparecer. Es algo que yo veo a largo plazo. Vamos a ver qué sucede con eso, porque... Sí, bueno, vamos a ver. O sea que a corto plazo no vemos una reducción. Hay muchas expectativas, Flor, de que efectivamente no va a ser inmediato, pero de que con la implementación de la ley y su reglamentación se pueda lograr bajar los medicamentos. Hablábamos hace un rato que desde el 2001, con la ley 10 del 2001, se intentó bajar el precio de los medicamentos, pero efectivamente no hubo éxito, ¿no? Me gustaría agregarles algo. También es importante en la reglamentación
introducir cómo vamos a garantizar que esa rebaja le llegue a la población. Porque, bueno, nosotros somos famosos por el juega vivo y bueno, si una farmacia lo compra más barato, igual lo vende al precio anterior, ¿cómo podemos asegurarnos que ese descuento sí le llegue a los pacientes? Y eso está en la reglamentación. También yo no sé si logré decirlo en cámara, pero nosotros logramos 2 posiciones en la reglamentación. Es muy novedoso, porque nosotros nunca hemos sido incluidos en reglamentaciones de leyes, a no ser que lo podamos usar a través de alguien que sí esté, o sea, darle propuestas a alguien que esté dentro de esa reglamentación. Ahora no, nos dieron 2 posiciones, una posición para la parte regulatoria y una posición para la parte de adquisición. Así que nosotros ya como organización de pacientes estamos definiendo quién va para qué y estaremos pendientes que ese espíritu de la ley se cumpla, porque la ley es un espíritu, como lo dice. Ahora la reglamentación nos va a dar pautas más específicas, cómo asegurarnos de que las cosas se hagan. Bueno, muchas gracias, Emma, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Emma Pinzón, viendo el tema de la sanción a la ley de medicamentos recién aprobada en la Asamblea. Vamos a ver qué sucede con esa reglamentación, porque sí es importante. Sí, es claro. un tema. Oye, Guido, tu corbata es como de Tutankamón. ¿Por qué? No sé, las líneas así, ¿no te recuerdan como? No sé, acabo de ver y me acordé. Tutankamón. ¿Qué pasa? Es No, mejor- tótem, no sé qué. Espérate, de verdad, eso no es así como la línea. La ¿no? policía, la moda no perdona. Exacto. No, espérate, que yo te voy a Ella- buscar ella eso. de todas formas, tú sabes, ¿no? Es peligro. Trata de... Hombre, una corbata Oye, mira, igualito a Tutankamón. moderna. Ah, Idéntico. sí, bueno, puede Mira, estar inspirada. Está inspirada en eso. Puede ¿ves? estar inspirada. Miren, ¿ves? Puede estar inspirada. Sin... ¿Estás viendo? De verdad es igualita. Muy Hombre, bien, Flor. Flor. Perfecto. Se acabó, pues. Se Se acabó acabó, el programa. se Gracias acabó. por acompañarnos este día. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del Bronx, con Andrés Morales y el DJ Alex, y en RPC Televisión, la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana. Chao.